Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buenas ideas y de vez en cuando, para presentarles personas maravillosas. La noche de hoy presentaré a alguien que fue fundamental en mi desarrollo personal, una persona a la que le debo muchísimo, un hombre que me ha enseñado que con honestidad, constancia, disciplina, trabajo y dedicación, como dice la gaita casi, podemos hacer cosas geniales y que muchas veces, aunque parezca imposible o parece que estamos arando en el mar o que hacemos las cosas a espaldas del mundo, podemos configurar, crear verdaderas obras, verdaderos monumentos de la intelectualidad o por lo menos nuestra pieza del gran rompecabezas de lo que somos como identidad. Me refiero a Jorge García Tamayo, quien es médico, es doctor en medicina, pero sobre todas las cosas es un excelente escritor, es un soberano novelista, uno de los pocos, pero más nutridos y con una obra bastante consolidada, uno de los pocos novelistas zulianos y que deseamos que muchos de ustedes tengan la oportunidad de conseguir sus libros, leerlos, algunos disponibles de manera gratuita en su blog. Y de todo esto estaremos hablando esta noche, así que lo primero es pedirte, Jorge, que le des un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Muy bien, buenas noches y es un placer para mí estar de nuevo en contacto con digamos, mi discípulo Luis Peroso, y le lo digo así agradeciéndole infinitamente los elogios, porque no es para tanto. Sí, hubo varios años aquí en Maracaibo donde de verdad tuvimos una intensa actividad tratando de promocionar lo cultural por allá en el año 2014, 2016, etcétera, ¿no? Y pues desde entonces nos hemos alejado un poco de nuestra actividad, puesto que yo me he dedicado fundamentalmente a trabajar en lo que trabajo, pero ya, es decir, en medicina, y en concreto, yo soy patólogo, es decir, anatomopatólogo, el que mira por el microscopio y hace el diagnóstico de cáncer, el que hizo durante muchos años autopsias. O sea, es una profesión y una especialización dedicada fundamentalmente a la investigación. Y claro, uno podría decir, pero bueno, ¿y entonces cómo es la cosa? No, que era un escritor de novelas. Y pues sí, eso es una de las cosas que yo he tratado de explicar en ocasiones, de cómo un médico anatomopatólogo termina siendo igualmente también un escribidor de novelas. Digo escribidor como usó Vargas Llosa con la tía Julia y el escribidor. Jorge, pues, sí.
Nace en Maracaibo el 22 de noviembre del año 1939. Y eso, bueno, me hace pensar muchísimas cosas, ¿no? Naces en un país que acaba de salir de una de las dictaduras más largas que vivió, posiblemente, como decía Mariano Picón Salas, quien también tiene un centenario en estos años. Bueno, el país entró al siglo XX ya en 1936 y tú naces en ese siglo XX tardío. Pero quiero que me figures esos recuerdos de la Maracaibo o de la Venezuela de esos primeros años, de los años 40 y años 50. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de la ciudad de Maracaibo y después cuáles serían tus primeros recuerdos de ser venezolano? Pues sí, no es que suena como, sino que de verdad hace bastantes años. Tuve en una... mi padre era comerciante y mucha gente de Maracaibo Antigua lo recordarán como dirigía la Casa Magreole, justamente en la Plaza Baral. Y siempre estaba allí sentado en un escritorio en contacto con el público que lo conocía todo el mundo y lo quería mucho, don Jesús. Y bueno, yo tuve pues la suerte de nacer, soy el segundo de 4 hermanos. Somos 4 hermanos, afortunadamente todos vivos. Y en ese Maracaibo de aquellos años, de los años 40, yo crecí en una casa muy grande en la avenida Santa Rita. Justamente ahora vivo todavía en la avenida Santa Rita, pero bastante más lejos del sitio. Pero, en fin, allí con mis padres estuve yendo a educación primaria y secundaria en el Colegio Gonzaga, o sea, con los padres jesuitas. Y aprendimos una cosa, y toda aquella época fue la época cuando el asesinato de Delgado Chalbó, el comienzo de la democracia como tal, del sistema democrático, Medina Angarita, luego Betancourt, y todo esto lo vivimos en parte como estudiantes y son los recuerdos que tengo yo digamos, de mi infancia por la parte política, digamos. Ahora, pienso que no debe haber sido fácil, bueno, venir tus padres del gomecismo, de tener aquí a Pérez Soto. Imagino que tus padres crecieron y tuvieron su juventud en medio de esa dictadura gomecista. Después empezar a ver la democracia, a Medina Angarita, al golpe de Estado de octubre del 46, el 48, la caída de Rómulo Gallegos. Pero tú empiezas a tener libertad como adolescente. Tendrías 12 años en el 51, en el 52, 13 años. Tienes tu adolescencia en el medio del perejimenismo. Háblanos de ese periodo en el cual también creciste. Sí. Ahorita hay muchos jóvenes que alaban a Pérez Jiménez como si fuese un gran presidente, y no hay nadie mejor que quien lo vivió para decirnos la verdad. Bueno, te diré que papá no se metía en política en absoluto. Probablemente como sobreviviente, digamos, del gomecismo, sabía que meterse en política. Y yo recuerdo las historias que contaban cuando cayó Gómez, como hubo saqueos y gente que bueno, tuvo que huir del país, etcétera. Así como hubo gente que también regresó al país cuando cayó Gómez, como por ejemplo la familia de Fernández Morán. Él regresó a Maracaibo, a Venezuela, después de la caída del gomecismo. Pero papá no era político. Me acuerdo que tenía un closet donde había libros que eran... Ahí había un libro que se llamaba Una aureola para Gómez,
pero igual estaba el libro de José Rafael Pocaterra, Memorias de un venezolano de la decadencia. Y todos esos libros, nosotros, al menos yo, niño o adolescente, los revisaba y sabía lo que era la rotunda y todas estas cosas. De modo que ya cuando, digamos, se estabilizó más la situación, a través del trabajo en el colegio y del trabajo social, porque los jesuitas tenían una escuela nocturna, como lo que es ahora Fe y Alegría. Se llamaba Escuela para Obreros en la noche, y nosotros íbamos, teníamos mucho contacto con la situación del pueblo, y primero sabíamos que los políticos siempre ofrecen y nunca cumplen. Y con esa idea, no sé si crecimos, y tengo la impresión de que crecimos mucho en el Colegio Gonzaga. Muchos se volvieron copellanos, pero en el fondo la idea de que el país necesitaba un cambio social y que los políticos no cumplían, fue parte de mi instrucción como niño y joven adolescente. De instrucción general. Eso me parece interesante en el sentido en el que muchas veces cuando revisamos nuestra situación actual, y ahora que hay tantos venezolanos en el extranjero, siento que le exigen a las personas que todavía continúan en el país, bueno, que tengan una actitud más combativa en contra de los desmanes políticos actuales. Y si revisamos la historia, buena parte de las personas comunes y corrientes, o de los que tuvieron que criarse o educarse en el medio de una dictadura como la de Gómez, como la de Pérez Jiménez, estaban más ocupados en sobrevivir, en pasar por debajo de la censura política o de la persecución, que de ser activistas en la transformación, ¿no? Aunque pensaran de manera diferente cuando estuvieran de acuerdo con el gobierno de turno. Sí, ciertamente así son las cosas, como decía Oscar Llanes. Mira, vamos a hacer una pausa y de vuelta vamos a comenzar a conversar sobre el mundo del arte, porque sí sé que el mundo de la literatura y la imaginación comenzó en tu vida gracias al cine. Entonces hablaremos de esa infancia tuya, de las películas que viste, te inspiraron, y después de por qué estudiar medicina y convertirte en uno de los investigadores del mundo médico más resaltantes que tiene nuestro país. Vamos a hacer una pequeña pausa, son solamente 2 minutos, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con una persona a la cual yo admiro, respeto. Él dijo hace unos minutos que yo era su discípulo, y creo que no es absurdo decirlo, en el sentido en el que yo conozco a Jorge García Tamayo cuando tengo 18 años, y consigo en él a un hombre con un conocimiento enciclopédico vasto, con un conocimiento de la lengua profundísimo, y además
a uno de los lectores más apasionados que puede existir, un hombre que es verdaderamente un devorador de libros y que dejar un libro por la mitad es algo que no le permite dormir. Él tiene que terminar de leer esos libros, así no le gusten, para poder diseccionar y saber qué es lo que no le gusta de esos libros. Además, aprendí otra cosa genial de él, que es aquello de que la verdadera literatura es la que se relee, porque, bueno, leer es releer. Encontrar de nuevo, tener la oportunidad de releer un libro es porque el libro es verdaderamente bueno. Jorge García Tamayo es autor de unos cuantos libros, sobre todo de novelas. Sus libros publicados son Reflexiones de un anatomopatólogo de 1991, Escribir en La Habana, su primera novela publicada originalmente en el año 1994, La Peste Loca, su segunda novela del año 1997. Después publica otro libro de ensayos llamado Más reflexiones sobre la patología y el país, del año 1998. La novela Para subir al cielo es publicada en el año 1999. La entropía tropical, del año 2003. El movedizo encaje de los suberos, también del 2003. Edición Ratones desnudos, del año 2012. El año de la lepra, también del año 2012. Y tiene un libro de relatos del año 2014 que se llama Dos relatos siniestros. A esto se le va a sumar su más reciente novela del 2016, Vesalio el anatomista. Esto es más o menos como el mundo de libros publicados que no corresponde tampoco con el momento en el que se escribieron. Pero antes de llegar a esa estructura, Jorge, háblame de tu primera relación, de ese cine que te inspiró a crear y a imaginar historias. Bueno, yo diría que lo más interesante hasta para mí mismo es darme cuenta que yo iba al cine desde que tenía 8 años. Quiero decir, al principio iría con mi mamá al Teatro Baral o al Victoria, que eran los cines que funcionaban de día, pero en cuanto tenía ya 10, 11 años, tenía de un lado a una cuadra el Cine Landia, donde pasaban muchas películas mexicanas, y del otro lado, una cuadra más abajo, el Cine Venecia, donde se pasó toda la nouvelle vague del cine francés, el neorrealismo italiano, muchas películas europeas. Y ir al cine era casi como una religión, pues creo que costaba $1 o $1 o algo así. Y iba pues a la función de las 7:30 de la noche. Recuerden que todos estos cines eran abiertos, descampados, ¿no? Excepto el Victoria y el Baral, que era pues un teatro realmente, ¿no? Cerrado. Lo que iba a decir es que en paralelo a esto, yo tuve la suerte de leer mucho, porque mi mamá era una lectora. Mi mamá tocaba el piano y leía, y a la mano teníamos siempre libros. Además, mis padres me inculcaron la pasión por la lectura desde muy temprano. Recuerdo que, por ejemplo, yo leí las leyendas de Becker por un libro que me regalaron en la primera comunión, de modo que tenía 7 años, 8 años, más o menos, de manera que por allí pues, da una idea de que había que estar siempre leyendo, y leí muchos libros. Leí varias veces, por ejemplo, David Copperfield de Charles Dickens, que es un libro muy grande. Y lo he dicho en otras ocasiones, cuando yo leía tanto El último de los mohicanos, cualquier cantidad de libros, Julio Verne completo. En paralelo pues iba al cine también, pero en esta época, cuando yo leía mucho, pensaba que cuando fuera grande yo iba a ser escritor. Yo decía, no, estaba definitivamente pensado para la literatura, sin saberlo. Mira, sí sé que estudias medicina inspirado por tu hermano mayor,
que era médico y que, bueno, estudias medicina en un periodo bastante proclive, ¿no? Del 58 al 63, tu estudio de medicina con el comienzo y con la esperanza de todo un país que va configurándose en la constitución de un país democrático. Háblanos de esos años de tus estudios universitarios y de tu decisión de estudiar medicina. Sí, en realidad mi hermano mayor, somos 4, como dije, 2 años mayor que yo, había decidido estudiar medicina para sorpresa de todos, porque no teníamos una conexión médica en la familia. Pero un poco por seguirle la pista, yo empecé a estudiar medicina, y es la época de Pérez Jiménez todavía. O sea que Pérez Jiménez cayó cuando yo estaba pasando al 2º año de medicina. Y fue muy interesante, y de estas cosas yo creo que nunca he hablado, pero el cambio político y estructural de la universidad como tal, pasar de un sistema muy represivo al otro, y las variaciones que hubo en algunos profesores que eran conocidos como unas fieras y luego cómo se amansaron, fue todo un proceso muy, muy interesante. Pero del 2º año en adelante, pues empezamos de pronto por los cambios políticos a recibir camadas de estudiantes que venían, por ejemplo, de la Universidad Central, porque había disturbios y había que cerraban parcialmente la universidad. Y desde el punto de vista político, la vida del país continuó haciendo las cosas de la política, pero como estudiantes de medicina éramos lo que uno llamaba puñales. O sea, se trataba de estudiar, estudiar y estudiar. Y yo por eso yo dejé hasta de leer. Yo no toqué más el tema de la literatura. Yo diría que por muchos años me dediqué, bueno, 100%. Y claro, después, ya al graduarme el año 63, las cosas también fueron diferentes, porque, bueno, ya esa es otra historia. Bueno, voy a prefigurar un poco lo que es tu biografía. Te gradúas después de doctor en el año 71. Esa es la reválida que haces de tus estudios en la Universidad de Wisconsin y Pensilvania, donde estuviste en Estados Unidos del 64 al 67, y vuelves después a Venezuela a revalidar tus estudios como doctor en ciencias médicas. Trabajas en el laboratorio de microscopía electrónica del Hospital General del Sur entre el 68 y el 75. Allí, si mal no recuerdo, tuviste contacto con el legado, con el trabajo del profesor Morán, ¿no? Del gran investigador venezolano. Sí, es decir, fíjate, yo cuando tuve la suerte de conseguir una beca de un club rotario del estado de Wisconsin en Estados Unidos, una beca que daban por 9 meses, muy corta, pero se trataba de ir y hablar sobre Venezuela en los clubes rotarios de Wisconsin. Pero eso me sirvió para conectarme con el Departamento de Patología de la Universidad de Wisconsin, donde había un microscopio electrónico y había gente haciendo investigación. Y luego estuve un año en Filadelfia, en la Universidad de Pensilvania, donde era un hospital, a veces lo he contado en mi blog, un hospital que hacía 2.000 autopsias al año, de modo que haber tenido la suerte de revisar eso fue muy importante. Pero regresé un promedio de 6 cadáveres al día, más o menos. Sí, una barbaridad. Y todos éramos como 7 residentes. Había un chino, un tailandés, un japonés, un alemán. Todos teníamos que bajar con el jefe, el profesor, que controlaba todas y cada una de las autopsias. De manera que el aprendizaje fue muy importante. Pero yo regresé a Wisconsin enamorado del microscopio electrónico y de la investigación en neuropatología. El microscopio electrónico, que fue
el arma que usó Fernández Morán para hacer todo lo que hizo el doctor Fernández Morán, el que descubrió las partículas elementales de la mitocondria y que inventó el cuchillo de diamante y todas estas cosas. Y que era maracucho, por cierto, pues él era como, bueno, muy importante. Y por lo tanto yo me dediqué a estudiar las causas y las consecuencias de las enfermedades, que es lo que hace la patología. Y por ese lado, repito, nada de literatura ni nada de nada, era 100% hacer investigación. Y cuando regresé a Maracaibo el año 68, llamado por la Facultad de Medicina, me dijeron, mire, no hay cargo. ¿Cómo? No hay cargo porque no había, pues, y entonces tuve la suerte de que en la Facultad de Ciencias Veterinarias, el doctor, me incorporaron en la Facultad de Ciencias Veterinarias y estuve en la Universidad del Sur enseñando en el primer año de los muchachos que venían del liceo a aprender las veterinarias, y me sirvió de mucho porque el doctor Pedro Iturbe, que es como se llama el Hospital General del Sur ahora, que es quien acabó con la tuberculosis que diezmaba a los guajiros, el doctor Pedro Iturbe consiguió un microscopio electrónico estando yo en el posgrado todavía, y me dijo, si yo le pongo un microscopio electrónico, usted se viene a trabajar conmigo aquí al sanatorio antituberculoso. Y claro, pues en ese sanatorio antituberculoso, en ese microscopio electrónico, dirigido por el doctor Fernández Morán a través de las instrucciones que nos daba de que había que hacer un hueco en el piso para que no hubiera vibraciones, que había que ponerle el agua de esta manera, etc. El microscopio electrónico en estos años, hasta el año 75, produjo más de 20 trabajos publicados en revistas indexadas, de manera que hicimos mucha investigación. Vamos a hacer una pausa, Jorge, disculpa que te interrumpa, sí, porque sé que esto que nos estás contando es el material que le va a dar cuerpo a tu novela Ratones Desnudos. Pero tenemos que hacer una pausa porque los tiempos en radio son así. Son solamente 2 minutos para escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram, @Puerto de Libros en Facebook, Twitter e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela y ahora también en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con el novelista venezolano zuliano Jorge García Tamayo. Ese periodo, 1968-1975, que viviste en el sanatorio antituberculoso junto al doctor Pedro Iturbe con las instrucciones de Fernández Morán, va a dar, 40 años después, ¿será? Qué rápido, qué fácil se dice, el nacimiento de tu novela Ratones Desnudos, que fue una novela que pasaste 10 años escribiendo. ¿Podrías contarnos la parte humana de la novela, de la realidad y la ficción? Sí, y bueno, lo interesante de esta novela Ratones Desnudos es que yo quise incluir allí
la historia de Fernández Morán, porque la historia de Fernández Morán, como todos los venezolanos debemos saberlo, es muy, muy trágica, digamos. Fernández Morán creó el IBIC, que era para la época y fue durante toda la vida la institución más importante en investigación científica en Venezuela. Y Fernández Morán era la época de Pérez Jiménez, y Pérez Jiménez le pidió que lo respaldara y lo nombró ministro de Educación por un corto tiempo, muy corto, un par de semanas. Después fue cambiado por otro. Pero cuando Pérez Jiménez cayó, Fernández Morán fue perseguido. Lo llamaban el brujo de Pipe, porque Pipe está en la montaña donde está el IBIC, y se tuvo que ir de Venezuela. Y se fue de Venezuela y fue a dar al MIT en Harvard, y creó un laboratorio de microscopía electrónica y descubrió las partículas elementales de las mitocondrias, y trabajó para la NASA y miró las piedras que primero trajeron de la Luna, y tenía bueno, ese Fernández Morán fue muy importante, y por eso Ratones Desnudos lleva la historia, que es la historia real de Fernández Morán. Y bueno, la novela cuenta una cosa de unos ratones que se inocularon con un virus y era para destruir un cáncer, etcétera. Pero en el fondo, yo con Ratones Desnudos quise traer la figura de Fernández Morán, cosa que hago con casi todas mis novelas. Tienen un personaje, por ejemplo, Para subir al cielo, un personaje histórico. Para subir al cielo tiene la historia del Bosco, Jerónimo Bosch, el pintor de finales de la Edad Media. Y así, pues hay el movedizo encaje de los Uberos, es la historia de Rafael Rangel y Cipriano Castro. En fin, es algo que acostumbro a hacer como en dos tiempos. Eso de escribir historias dentro de historias es parte de mi manera de escribir las novelas. Por las rebatiñas políticas de esos años, de 1975, cierran el laboratorio antituberculoso y cierran el programa del microscopio electrónico, y te toca irte al otro lado del país, después de haber sido un zuliano supercriado aquí de raigambre. Bueno, quienes hayan visitado Maracaibo saben que hay un edificio gigantesco que fue un comercial muy grande del siglo XIX y del siglo XX, que es la de los García MacGregor. Y bueno, el papá de Jorge trabajaba en ese espacio porque era parte de su dinastía familiar, era uno de los primos de los dueños de ese local. Y Jorge se crió entre esa Plaza Baral, entre esos espacios, entre esos cines que estamos comentando, y fue a Estados Unidos, pero volvió de nuevo a su Maracaibo y a darlo todo por Maracaibo. Ese universo del maracucho que dice: voy a dedicar mi vida a esta ciudad y a este espacio, y no piensan en otro espacio del país. Pero a Jorge le toca exiliarse, lo ha dicho más de una vez, y está escrito de su exilio. Te vas al Hospital Vargas, cuéntanos de ese proceso. Sí, me fui al Hospital Vargas porque en ese momento el doctor Blas Brunicelli era el ministro de Sanidad, y era la primera época de la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez. De manera que yo dije, bueno, al llegar aquí me va a ir bien. Pero Brunicelli quería cambiar el Ministerio de Sanidad, y eso es imposible porque es como un cuero duro que se por un lado y se levanta por otro, de modo que cuando le tocó regresar a Brunicelli, ya yo había hecho algunas cosas. Como había publicado ya en Maracaibo trabajos sobre la encefalitis equina, y estaba haciendo investigación en encefalitis equina venezolana con la ayuda de José Esparza, que era el virólogo del IBIC. Le dije al doctor Bruni que regresaba: mire, yo conseguí un microscopio electrónico con el CONICYT, microscopio bueno, porque el que hay aquí en el Hospital Vargas estaba echado a perder, no servía. Y el doctor Bruni me dijo: es mejor ser cabeza de ratón y no cola de león. Uh-huh. Es mejor que usted se regrese otra vez para Maracaibo.
Y yo, que había dicho que era maracucho regionalista de la República del Zulia, dije, no puede ser. Es decir, yo tengo aquí ya la conexión lista. Y entonces pasé a la Universidad Central. Y en la Universidad Central estuve, bueno, todos los años que estuve, del 76 al 2000, al 1998, cuando me jubilé por otras razones. Pero en fin, durante ese periodo, la microscopía electrónica como arma diagnóstica fue muy importante en Venezuela y publicamos más de 100 trabajos en revistas científicas, de modo que fue muy importante. Pero interrumpo aquí el cuento de la investigación y la ciencia para decir que tenía 5 hijos viviendo en Caracas, estudiando en colegios privados. Y cuando me cambié para Caracas, la Universidad del Zulia, el trámite era pasar de una universidad a otra. Pero en esos años las cosas no caminaban y yo tenía un sueldo mínimo, de modo que me puse a pintar y vendí cuadros, y vendí muchos cuadros pintando, de modo que eso me sirvió para sobrevivir. Y mientras tanto, bueno, fui director 12 años de ese instituto y bueno, repito el cuento del Instituto Anatomopatológico de la Universidad, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Sí, y bueno, volviendo al tema, los hijos míos estaban en bachillerato empezando y yo regresé sin querer al principio, pero luego queriendo, a la lectura de La Casa Verde y 100 años de soledad, y luego, claro, los clásicos de nuevo. Y me metí de nuevo en el tema de la literatura. La amistad con tu hijo Francisco me dejó ideas maravillosas sobre tu personalidad. Francisco nos decía que a pesar de haberse divorciado usted de sus padres, tú jamás faltaste a un almuerzo con ellos. Y lo decía con admiración Francisco en aquellas noches de bohemia en Caracas. Me decía, mi papá era un superhombre, yo no entiendo cómo hacía para estar cubriendo su trabajo, su trabajo que tenía que hacerlo en la universidad, dar sus clases y al mismo tiempo tener tiempo para compartir con nosotros, ayudarnos a hacer todas las tareas, porque además sabía de todas las áreas. Sí, no eran 2 hijos nada más. Eran 5 muchachos que había, y luego pues yo me casé nuevamente y tenía 2 muchachos más, de modo que yo tengo en total 7 hijos, de los cuales solamente hay una hembra, los demás son varones, y sí sé que me aprecian mucho porque fue muy difícil. Fíjate, en 1991, en una reunión con gente internacional y tal, yo dije públicamente en un discurso que tengo por ahí escrito porque me quedó muy bien, dije, es tiempo de que vuelvas, es tiempo de que tornes, recordando a Lazo Martí, para decir, ya me toca regresar. Y dije que la onda medio caliente, entumecida, cornada de espuma, sonaba melancólica llamándome que regresara. Y me formaron un lío terrible. ¿Cómo se le ocurre que usted va a dejar esto? No, bueno, yo siempre tuve la necesidad, pues, de regresar a mi tierra. Son bueno, 2 cosas de tu vida. Me parece maravilloso el uso, primero, que todas tus novelas, y es algo que deben saber las personas que nos están escuchando para cuando intentemos adentrarnos en el mundo narrativo de Jorge García Tamayo. Todos los protagonistas de Jorge, o el 99%, son médicos o están relacionados con el mundo médico, que es el espacio, bueno, que mejor conoce Jorge porque fue un excelente estudiante de medicina y después un conocedor de las causas de casi todas las enfermedades por su especialidad de anatomopatología. Pero ese médico que es protagonista en las novelas de Jorge García Tamayo también regularmente está o exiliado o está alejado de su tierra o tiene
una condición verdaderamente regionalista y es un gran conocedor de su cosmogonía, de su identidad. ¿Es válido, Jorge, decir que buena parte de tu obra es autobiográfica? Sí, se dice muchas veces eso de los escritores en general, que uno pues relata vivencias personales a veces sin darse cuenta, porque al fin y al cabo el subconsciente, como en los sueños, es lo que aflora cuando uno de verdad se mete formalmente en el asunto de escribir. Pero en el caso mío particular es cierto. Yo, sí, es verdad. Yo dije, yo voy a escribir sobre lo que conozco, y escribo como habla la gente de mi tierra. Es decir, yo no voy a escribir como si fuera un ingeniero petrolero o ciencia ficción. Es válido y sería muy bueno hacerlo, pero no me ha dado la mente sino para meterme en estos temas siempre relacionados con lo que me ha tocado personalmente vivir. Vamos a hacer una pausa, Jorge. Son solamente 2 minutos para escuchar las campañas que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa. Un anuncio mid-roll en mitad de programa de 30 segundos, menciones en Twitter e Instagram, emisiones diarias en las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, más la presencia en 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Además, colgamos un anuncio permanente en nuestra página web. Únete a nuestro selecto grupo de patrocinantes y garantiza que tu marca o negocio tenga presencia diaria y constante ante miles de personas. Invierte en publicidad en radio con Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Consulta nuestras tarifas al 0424-672-3597. 0424-672-3597. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche, con una biografía maravillosa, con un encuentro con un gran lector y un gran escritor, y creo que no nos va a dar el tiempo. Ya este es nuestro último segmento de este programa. Vamos a tener que hacer 2 programas, Jorge, porque tenemos tantas cosas de que hablar. Espero que no te moleste que sigamos conversando y grabemos otros segmentos para que hagamos 2 episodios. Me gustaría adentrarme en el fenómeno de la escritura. Tú empezaste a escribir porque, venías imbuido de toda esa literatura que estabas leyendo en el bachillerato de tus hijos, pero de repente tuviste una subida de tensión y empezaste a tener una estructura paranoica como anatomopatólogo de todas las cosas que te podían pasar, viste la muerte cerca y dijiste, tengo que escribir mis vivencias. Háblame de esa experiencia, el momento en el que Jorge García Tamayo dice, voy a dedicarme, tengo que escribir mi novela, mi vida, mis ideas. Ok, pero todavía voy a ir más atrás, porque te recuerdo que yo cuando leía, y leía mucho desde 6, 7 años, 8, 9, 10, adolescente, etcétera, escribía, y lo sé porque existen unas agendas de aquellas que daban para los teléfonos, o qué sé yo, donde todavía conservo partes de estructuras de novelas escritas, hasta poesía llegué a escribir yo. Si no lo releo ahora, pues, de las pocas que existen, pues no lo creería. Y por lo tanto, yo insisto en que yo escribía desde niño. Y claro,
la historia es que cuando me pasó lo que me pasó en Maracaibo, que tuve que irme para el exilio, y yo me preocupaba pensar que nadie iba a saber por qué me había tenido que ir. Y las cosas que me habían ocurrido en Maracaibo eran tan estrafalarias, tan disparatadas, como la que le ocurrió a mi hermano mayor, Fernando, por ejemplo, quien estudió en México becado por la universidad 5 años y regresó en un momento perfecto porque el rector de la universidad era quien lo había enviado, pero le dijo, mire, pero es que ahorita no hay un cargo, usted va a tener que ir otra vez al hospital a ser como residente. Y salió tan turulato del rectorado que se lo llevó un carro por delante, le fracturó la cara y se fue para México y no volvió más. O sea, ahí tienes otro exilio, claro. Cosa que está en las novelas también. De modo que el tema este de la escritura y lo que me pasó en concreto era que yo decía, y nadie va a saber por qué, todo lo que me pasó. Y entonces, íbamos a ir a Margarita a una vacación con mis hijos y me supe que estaba hipertenso. Para colmo, el carro se echó a perder, me quedé en el estacionamiento y el ferry se fue. Y yo decía, bueno, lo peor de esto no es que me muera, sino que me muera sin echar el cuento. Y entonces se me ocurrió escribir lo que terminó siendo la entropía tropical, que es una frase de Fernández Morán. Él decía que la entropía tropical es esa desorganización que nos caracteriza en los trópicos. Pero bueno, la entropía tropical era la historia esta, y dije, ¿y cómo he hecho esa historia? Bueno, lo mejor es que cambien los nombres, claro, para que nadie sepa. Y intercalé una historia mesopotámica que tenía escrito desde que era muchacho y un montón de cosas. Y entonces, pero no querían transformarlo en novela, porque donde lo llevaba me decían, no, para empezar eso está escrito en maracucho y tiene hasta grosería. De manera que no caminaba la historia hasta que al fin, el año, por eso, aunque fue mi primera novela, no se publicó sino hasta el año 2000, cuando fue 2013, ¿no? Sí, cuando fui vine a la Universidad del Zulia y en el rectorado estaba un compañero de estudio mío, el doctor. Aprovechando eso, publiqué las dos novelas. 2003 publicas Entropía Tropical. Exacto. En ese momento se logra publicar la primera novela, como que dice, que yo había escrito. Y una de las dificultades para publicarla era esa, ¿no? Que tenía cosas en maracucho. Pues, para que veas. Bueno, háblame ahora de la que va a ser tu primera novela, de esa Escribir en La Habana, que es una novela muy curiosa, porque no solamente has escrito una novela normal, sino que después les has colocado hasta pie de página y has conseguido que tiene, centenares de referencias musicales y metaculturales de la época. Sí, Escribir en La Habana fue una novela muy interesante porque ocurrió que yo la publiqué después de que realmente estuve en La Habana y conocí cuál era la verdadera situación. Fuimos alrededor de 12 anatomopatólogos venezolanos, todos muy izquierdosos, a conocer la Revolución Cubana, y realmente fue una excepción quienes sí se escaparon del control y estuvieron caminando y viendo todo y diciendo, bueno, pero las botellas de leche con moscas alrededor, ¿será que las moscas son estériles? Porque aquí no hay diarrea. O sea, las estadísticas no mostraban la realidad del asunto. Bueno, con toda esta información yo inventé esa novela que tiene que ver con alguien que va a La Habana y lo más interesante de escribir en La Habana quizás es que
está escrito desde el punto de vista de dos mujeres, una de alrededor de 50 años y otra su sobrina que es jovencita. Y escribir como dentro de la manera de pensar de dos mujeres me resultó muy interesante y es parte quizás del por qué le dieron el premio narrativa del año 94 de José Rafael Pocaterra, porque la estructura es curiosa. Pero en ese tiempo nadie hablaba mal de la Revolución Cubana ni que se le parezca. De todas maneras, hubo gente que creía que la novela más bien era de apoyo a la Revolución Cubana y otros lo veían como lo contrario. De modo que por eso esa novela tiene 3 ediciones. Yo la volví a publicar en Canarias, haciendo esto que tú nombraste con 812 pie de página, hablando de sincretismo religioso, de pie de páginas muy cortitos, ¿no? Para que pudieran ponerse, de literatura de boleros, de modo que es una especie de antinovela, porque hacerle eso a una novela, ponerle pie de páginas, es para que se pierda el hilo de lo que uno va leyendo y así no funciona. La lectura de una novela no puede ser así, está arriba y abajo. Por eso, bueno, esa es una edición especial de Escribir en La Habana. ¿Crees que a las luces de lo que está pasando hoy en Cuba, Escribir en La Habana podría mostrar algo diferente o podría ayudar a ver por qué pasa lo que pasa? Bueno, ahí tiene los puntos de vista del escribidor, o sea, quien escribe, que es el médico que va y se enfrenta a esas realidades, de la sobrina de la doctora, que es una jovencita y por lo tanto emocionada con Pablito y con la música del tiempo y con lo que está pasando y no ve más allá. Y por eso tiene pros y contras. De modo que lo que pasó después y que es lo que venía pasando desde el principio son, ¿cuánto es? 62 años que tiene la Revolución Cubana. Y de revolución nada, es una dictadura cruel como todas las dictaduras comunistas, pues. Y bueno, para muestra un botón, como dicen. Sí, lo entiendo. Tú me hiciste ver también, estaba yo jovencito, acaba de publicar mi primer libro, te di uno de los primeros ejemplares, una de las primeras dedicatorias, y al día siguiente de la presentación, no sé, presentamos el libro un sábado, y el domingo estabas tú en el lugar donde yo trabajaba, con el libro todo lleno de anotaciones, y muy preocupado. Y me hiciste ver en ese momento algo de lo cual no he podido yo mismo superarlo. Me dijiste, este libro solamente lo podía escribir alguien que hubiese crecido en la era chavista, bajo el influjo del discurso constante de Chávez en el televisor, porque pareciese que el libro habla son poemas y hablan de ideas irónicas de la política, pero sinceramente yo daba por real algunas cosas que decía Chávez en su día a día, y por eso tuve la capacidad de convertirlos en poesía, pero somos el resultado de una época, y una época, por lo menos mi generación, no ha podido ver debates democráticos realmente, y la idea que tenemos de una idea de revolución es algo que deseamos que suceda, aunque las revoluciones siempre llevan sangre, sufrimiento y dolor. Sí, a la gente se le olvida que más del 70% de los venezolanos, y formalmente en esa primera famosa elección, aquella de Chávez, pues les dieron apoyo a este régimen. Y cosa que de ahí en adelante ya lo que pasó después y lo que ha venido pasando y el desastre en que vivimos no se justifica diciendo, bueno, se equivocaron algunos. No, se equivocaron algunos, no. Nos equivocamos casi todos los venezolanos, cuando hablo de más de 70%. Entonces, no es para echarse culpas, pero la verdad no se puede tapar el sol con un dedo. De modo que es como decir,
que pensar que no, la revolución cubana sí puede ser que le dé mucha felicidad a no sé a quién. No. Jorge, tu vida es extremadamente maravillosa y creo que se nos ha acabado el tiempo realmente. Tengo que cerrar este programa. Me gustaría que las personas que nos están escuchando nos envíen sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, pero les prometo que me voy a robar unos minutos más a Jorge García Tamayo y el día de mañana van a poder seguir escuchando parte de esta conversación que tengo con Jorge García Tamayo, este excelente novelista venezolano. Me toca despedirme, es hasta el día de mañana, pero no sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.